Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El COVID-19 vuelve a golpear fuertemente a algunos estados de Estados Unidos. Pese a que sigue creciendo el número de personas vacunadas, también se registra una cifra récord de hospitalizaciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. En medio de este panorama, la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, aprobó una tercera dosis de la vacuna de Pfizer, BioNTech y Moderna para personas inmunodeprimidas. Se ha dictado nuevas medidas de salud según los CDC. Aún el 30% de la población aquí en Estados Unidos queda sin recibir la vacuna. Y bien, para analizar estos puntos, me acompaña desde Maryland el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica. Y desde Phoenix, Arizona, el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Bienvenidos ambos. Pero antes de empezar este análisis, hacemos contacto con nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Jorge Agobián. Jorge, ¿qué ha dicho la Casa Blanca sobre el incremento de los casos de COVID y segundo, sobre su campaña de vacunación? Gonzalo, se trata de un mensaje que ha dado el presidente Joe Biden y el mensaje ha sido siempre, esta es una pandemia de los no vacunados, luego de que comenzara el proceso de vacunación masiva en el país. Y asegura esto, dada los números preocupantes para las autoridades sanitarias. 113,000 casos diarios aproximadamente se reportan en personas con nuevos casos de coronavirus, la mayoría de ellos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. Al mismo tiempo, las autoridades siguen insistiendo y tomando un tono de voz diferente para llamar a las personas a vacunarse. Entre eso, por supuesto, en estados que son clave en este momento, Florida y Texas. Florida, en este caso, que se convierte en el epicentro de la pandemia en este momento. Fíjate, Florida, el epicentro nuevamente. Pero, Jorge, ¿se han dado nuevas pautas para intentar al menos elevar las cifras de vacunación actuales? Así es, el presidente Joe Biden y los funcionarios de salud han cambiado tanto el tono como la estrategia para incentivar esta masiva vacunación en el país. Se han dado mandatos de vacunación para empleados federales, se han dado mandatos también para militares que podría comenzar, según el Pentágono, el próximo mes. Obligatorio ponerse la vacuna para estos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ya hay departamentos como el Departamento de Veteranos y el Departamento de Salud que comenzaron a pedir la vacunación obligatoria a los funcionarios. Pero al mismo tiempo las autoridades y la Casa Blanca sigue insistiendo, como te decía, que esta es una pandemia de los no vacunados e incentivan también la vacunación en estados, pues comienzan las clases y los niños mayores de 12 años son elegibles para vacunarse, un número que ha ido creciendo poco a poco, pero que la Casa Blanca busca normalizar, llevar a los números más altos, ya que los estudiantes regresarán a las aulas. Esto ha encontrado, por supuesto, resistencia por algunos gobernadores, entre ellos el del estado de Florida y también el del estado de Texas, que piden que no hayan mandatos de vacunación a nivel nacional. Gracias a nuestro compañero Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Paso ahora con nuestros invitados y es precisamente la primera pregunta para el doctor Sandoval. Desde el punto de vista de salud pública, doctor, ¿hacia dónde se dirige Estados Unidos en este momento? Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, pero doctor Sandoval, vamos a retomar la pregunta con usted después. Ahora vamos más bien con el doctor Correa. Doctor Correa, según los datos de los CDC, el 30% de la población de Estados Unidos aún no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna, ni una sola. ¿A qué cree usted se debe esta llamémoslo resistencia a una vacuna que de acuerdo con los investigadores podría ser aprobada definitivamente por la FDA en solo semanas? Sí, muchas gracias, Gonzalo, por la pregunta. Primero que todo, hay que
hablar un poco de que cuando decimos 30%, estamos hablando de el total de la población en Estados Unidos. Pero si nos vamos a ir por estado, vamos a ver que no es necesariamente 30% de los no vacunados. Hay estados que tienen mucho más, y más si lo clasificamos por edades. Y estamos viendo que hay una gran parte de la población menor de 40 años donde no se quieren vacunar. Un ejemplo es el estado de aquí de Arizona, donde solamente el 25% de la población menor de 40 años se ha vacunado. O sea que tenemos un 75% que no se ha vacunado. Y las principales razones para esto han sido la desinformación masiva que se ha promovido a través de las redes sociales, usando cosas que no son ciertas, mitos, leyendas sobre la vacuna que no son ciertas. Y entonces las personas, al tomar su decisión, no se basan en decisión informada en evidencia científica, como es leyendo las reglas del CDC o leyendo ciertas sociedades médicas que han publicado mucha información, sino que se basan en lo que encontraron en WhatsApp, lo que encontraron en YouTube, y entonces no se basan. Ahora, una pregunta para ambos, y es que, de acuerdo a la experiencia que tienen ambos, vamos a ver, aquí está el argumento. ¿Qué tanta validez hay en ese argumento de que esta vacuna necesita más investigación por sus efectos a futuro? Es que estas vacunas fueron desarrolladas y administradas en menos de 2 años, doctores, y por lo general, las vacunas en el pasado han requerido mucho más tiempo. Voy a empezar con usted, doctor Sandoval. Pues mira, nosotros, eso es nuestro día a día, es la investigación clínica. Y no es que esta vacuna haya salido en 2 años, llevan muchos años en el desarrollo de vacunas para diferentes variantes de coronavirus. Y gracias a estos esfuerzos ya teníamos mucho adelantado. Lo que ocurrió en esta pandemia es que muchas compañías unieron sus esfuerzos, unieron su sabiduría de lo que hemos aprendido de los diferentes estudios para desarrollar una vacuna más eficaz. Y es por eso que ha funcionado. Ahora la pregunta es que si va a salir al mercado, que si hay que seguir haciendo estudios de investigación nuevo, la respuesta es siempre. En todo medicamento mantenemos vigilando cuáles efectos secundarios hay, porque siempre hay un efecto nuevo en todo medicamento. Así que en esto vamos a continuar siempre vigilando los efectos secundarios y también asegurándonos que esté funcionando. Los estudios de investigación van a continuar siempre. Incluso ahora se hacen estudios de investigación para la vacuna de la influenza. Claro, pero sí, sin embargo, y voy con el doctor Correa, en menos de 2 años una vacuna, que es lo que dicen precisamente muchas de las personas, el argumento por las cuales no se vacunan. Sí, no, y este argumento es un mito. Los primeros estudios para digámosle que es como el molde de la vacuna, se dio aproximadamente en los años 2000 en el Instituto Nacional de Salud del NIH. Cuando yo hice mi fellowship en el NIH en los años a mediados del 2013, la vacuna ya estaba, el modelo ya estaba. Lo único que le faltaba a ese modelo, porque se utilizó en virus que no estaban siendo epidémicos o pandémicos, era el virus que ahora va a estar siendo pandémico, que es el único pedacito que le faltaba. O sea, que esta vacuna lleva más de 20 años siendo estudiada, entonces no es cierto que se desarrolló en el último año. Lo único que le faltó que en los últimos 2 años fue agregar ese nuevo pedacito a ese molde. Es como preparar un dulce y que le hace falta el ingrediente final. Interesante el punto que nos da. Pero tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada BDM Radio de Venezuela. Escuchemos. La ciencia siempre nos ha acostumbrado a las certezas, y justamente eso es lo que ha faltado durante todo este tiempo, certezas. ¿Será que tenemos que acostumbrarnos a vivir en pandemia? ¿Nos vamos a acostumbrar a vivir en pandemia, doctor Sandoval? ¿Su respuesta? No creo. Yo creo que vamos a llegar a un punto como todas las otras pandemias que hemos sobrepasado esos eventos y llegamos ya otra vez a una normalidad. Pero esa normalidad no la vamos a llegar hasta que todos no estemos de acuerdo, que es lo que ha ocurrido en las pandemias pasadas. El mundo se ha puesto en pie junto y hemos sobrepasado estos momentos
tan críticos. Doctor Correa, ¿llegó la pandemia para quedarse? Totalmente de acuerdo con el doctor Sandoval, no es cierto. Comparemos la historia, porque siempre tenemos que ver qué pasa en la historia. En la pandemia, por ejemplo, de la gripe española, duró aproximadamente 7 a 10 años. Nosotros estamos hablando que llevamos 1 año y medio en esta y ya estamos bastante avanzados. El único problema que hemos encontrado es que la gente no se quiere vacunar. Si no se quiere vacunar, el virus puede seguir mutando y entonces encontrar una forma. Si todos nos vacunamos, no va a encontrar esa forma y se va a acabar. Sí, va a seguir cambiando. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva, que ese es el peligro si no se vacunan todos. Nunca vamos a sobrepasar esa ola. Continuamos en Foro de la Voz de América. La cifra de hospitalizaciones por el coronavirus debido a la variante Delta ya superó los 70,000 en Estados Unidos. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, es una cifra muy por encima del máximo del verano pasado, ya que las nuevas admisiones diarias en los centros de salud superaron las 15,000. La FDA aprobó una tercera dosis para personas inmunodeprimidas. Bien, y continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica, y el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Doctor Correa, ¿cuál es la razón principal por la cual las personas con sistemas inmunológicos comprometidos necesitan esta tercera dosis según los CDC? Sí, y la razón principal es porque todo esto se basa en ensayos clínicos. Y cuando se pone las 2 primeras dosis en estas personas inmunosuprimidas, como lo que queremos estimular con la dosis es el sistema inmune, el sistema inmune de estas personas está comprometido, no se llegó a estimular tanto como una persona no comprometida en el sistema inmune, y entonces lo que se ha visto en el seguimiento de estas personas es que los anticuerpos han estado disminuyendo, y entonces si los anticuerpos comienzan a disminuir ya no estamos protegidos y necesitamos un refuerzo para volver a estimular nuevamente esos anticuerpos. Y es por eso que ahora están recomendando para estas personas la tercera dosis. Una dosis de refuerzo, como muchas otras vacunas la tienen. Muy bien. Ahora, doctor Sandoval, vamos a dejar eso a un lado y vamos a ver, para el común de las personas, ¿es necesaria, cree usted, una tercera dosis contra el COVID-19 debido a las variantes? ¿Cree usted que pasará, digamos como la influenza, por ejemplo, ¿no? En la que una persona debe vacunarse cada año. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer una combinación de vacunas de la influenza así parecido. Anualmente vamos a tener que administrar una vacuna contra el COVID porque hay cepas diferentes. Ahora, las personas que ya están vacunadas con la segunda dosis, ¿necesitaría una tercera? Probablemente, y eso depende en realidad de cómo estamos manejando la dosis actual de esta cepa nueva. Porque ahí es donde vamos a ver si necesitamos los refuerzos importantes. Pero hay que acordar que apenas vamos en el segundo año del desarrollo de esta vacuna. No sabemos qué tanto tiempo vamos a durar con anticuerpos adecuados. Claro. Ahora, doctor Correa, ¿en cuánto tiempo cree usted que llegaremos a alcanzar la llamada inmunidad de rebaño? Una excelente pregunta, y creo que esto depende de cada una de las personas que están viendo el programa y de sus familiares y sus amigos. Podemos llegar a la inmunidad de rebaño el día de mañana si todo el mundo que no se ha vacunado se va a vacunar. Pero conociendo la condición humana y más la condición de esta enfermedad que se ha politizado mucho más que nada, entonces no hay fecha, porque dependía de cada uno de los seres humanos de tomar una decisión que tienen que tomar, que tienen que basarse en evidencia, y apenas que se pase esto, entonces podemos ver que podemos llegar a esta inmunidad de rebaño. Una pregunta difícil, eso es lo más triste. Eso es lo más triste, lo más triste y más frustrante para nosotros, que la gente no lo está viendo por el lado de salud. Afortunadamente en este programa, personas a través del mundo se dan cuenta de lo importante que es vacunarse. Pero aquí en este país, en Estados Unidos, la gente le ha buscado el lado político y no se están vacunando en realidad por ignorancia de la salud. Y es nuestra labor educar a la comunidad y seguir dándole buena información
para que se vacunen y están cayendo hospitalizados, y ya que están hospitalizados se están arrepintiendo y ya están diciendo, me hubiera vacunado. Amigos, es muy tarde. Quiero retomar lo que están hablando ustedes sobre el tema de la politización, como le llaman ustedes, sobre el uso de la mascarilla. Veamos lo que dice el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Pero también hay una situación donde muchos padres vienen a mí o a la Junta de Educación diciendo que es difícil para sus hijos usar la mascarilla por 8 horas. No es natural. Aún no se han estudiado los efectos que esto puede causar. El presupuesto de los Institutos Nacionales de la Salud es de $42,000 millones y desde que empezó la pandemia no han invertido ni un centavo en estudiar el efecto de la mascarilla en los niños. El uso de la mascarilla es una decisión que los padres deben adoptar. Su lectura sobre esta opinión del gobernador DeSantis. Empiezo con usted, doctor Correa. Primero que todo, la mascarilla no es algo nuevo. Los cirujanos utilizan mascarillas y hay cirugías, para todo no es común que hay cirugías que demoran 12, 14, 16 horas. Y estas mascarillas, nada le ha pasado a los cirujanos, han vivido toda una vida y ninguna complicación. Entonces, esto es un mito que hay que aclararle a la población. Las mascarillas se han utilizado por muchas décadas en la medicina y los médicos siguen estando igual de sanos que antes. Entonces, se han hecho estudios en personas que utilizan mascarilla para ver si hay un poquito de disminución de oxigenación, si hay aumento del CO2, nada lo han demostrado. Entonces, claramente las mascarillas son un mecanismo de precaución. Si vemos, hay una teoría del queso suizo donde hay muchos huecos. Para poder prevenir una enfermedad hay que tapar todos esos huecos. La vacunación es una, el uso de mascarillas es otra, y la tercera sería la distancia física. Las mascarillas en menores de 2 años, solamente aclarar, en menores de 2 años por el hecho de sofocación, es posiblemente en esa edad sí no se debería utilizar, en menores de 2 años. Pero ahora, mayores de 2 años sí. Pero ahora, doctor Sandoval, el gobernador DeSantis diciendo que $42,000 millones es el presupuesto de los Institutos Nacionales de la Salud y no se ha hecho ninguna investigación sobre el uso de mascarilla en estudiantes. ¿Su respuesta? No es necesario, es una ridiculez invertir dinero en algo que no se necesita estudiar. Esos recursos que piensan utilizar, tenemos que seguir invirtiéndolos en los estudios de investigación actual. Eso es lo que sirve. Y lo que a mí me frustra es que nosotros estamos estudiando medicina, salud, para salvar vidas. No nos pusimos a estudiar política. Los políticos se pusieron a estudiar política. Cada uno, como me enseñaron en mi escuela, zapatero a sus zapatos. Ustedes hagan caso a las personas indicadas que estudiamos lo adecuado. Porque yo no sé de mecánica, yo no sé arreglar un avión, yo no voy a poner a arreglar un avión, yo sé arreglar personas. Escúchenme a mí, cuando se suben a un avión, pregúntenle al piloto. Continuamos en Foro de la Voz de América. Según el CDC, más del 80% de los pacientes hospitalizados en este momento son personas no vacunadas y ahora esa agencia recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen. Continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica, y el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada en Guatemala, TN23. Centroamérica preocupa mucho el paso de migrantes que no están vacunados y que se dirigen a otros países. ¿Cómo esto puede impactar en la lucha de la pandemia, las medidas que se tienen en cada país? Doctor Correa, usted está en un estado fronterizo. ¿Su respuesta? Definitivamente importante esta pregunta. Uno, es un problema de salud pública, o sea, que puede afectar a todo el mundo. Entonces, las regulaciones de los países, como lo está estableciendo Estados Unidos, debería ser que todo migrante debería recibir la vacuna es gratuita, debería recibir la vacuna inmediatamente entre ese país para que así prevenga la propagación de la enfermedad. Okay. Doctor Sandoval, hablemos ahora del tema de las mujeres, que tradicionalmente a las mujeres embarazadas se les ha eximido, si se quiere, de una serie de inyecciones y tratamientos precisamente para evitar problemas con el bebé. ¿Cree usted que los CDC están en lo correcto o estarían cruzando, digamos, una línea peligrosa al sugerir que las mujeres embarazadas deben vacunarse?
No, estoy muy a favor de eso. ¿Por qué? Hemos hecho estudios de investigación porque sí funciona, porque no solamente es para proteger a la mamá, sino también para proteger al bebé, porque el bebé va a nacer también con su sistema inmunológico ya más fuerte y listo para combatir alguna infección que tenga la madre. Y esto está ocurriendo. Pfizer ya desarrolló la vacuna con los estudios de investigación, obviamente, que están hablando del beneficio de las madres vacunadas. Y tengo colegas que estaban embarazadas y también se vacunaron y eso les ayudó muchísimo. Así que definitivamente. Ya estamos en la parte final de Foro de la Voz de América. Los casos de COVID-19 continúan al alza con un promedio de más de 120,000 nuevos contagios a nivel nacional en Estados Unidos en 24 horas. Esto, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Continúa con nosotros el doctor Fabián Sandoval, presidente del Instituto Emerson de Investigación Clínica, y el doctor Ricardo Correa, director del Departamento de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de la Universidad de Arizona. Doctor Sandoval, personas completamente vacunadas están sufriendo de COVID-19. Muy bien, ¿cuál es entonces la garantía de la vacuna? Pues la garantía es un 90% de eficacia. Una de las razones por la cual personas pueden estar teniendo los efectos es que tienen otros problemas del metabolismo, obesidad, diabetes, hipertensión. Esto es lo más común, asma, fuman mucho y ahí podemos ver pacientes desarrollando el COVID. Muy bien, doctor, el doctor Correa, en su opinión, ¿están los hispanos? Usted está hablando de que casi un 70%, si no me equivoco, en Arizona, muchos de los hispanos no se han vacunado, pero ¿a qué se debe que tienen esta reticencia? Si en América Latina precisamente están haciendo filas para vacunarse. Y es la pregunta, y es lo mismo que le digo a todos mis pacientes latinos, que veamos a nuestros vecinos del sur y vemos cómo hay una desesperación para la vacunación, y acá que vivimos en un país bendecido porque hay muchas vacunas, no las utilizamos. La principal fuente que encuentro es la gente joven creyéndole a lo que ven en las redes sociales. Y siempre entonces vienen con esos criterios, y entonces es muy difícil convencerlos porque ven un video que a alguien se le pegó una cuchara en el área de la vacunación y entonces que hay algo metálico. Todas estas cosas no son ciertas. Vayan a las fuentes certeras, a las organizaciones médicas o al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, donde van a encontrar la información adecuada. Porque ciertamente hay lo que se llama un turismo de la vacuna, que viene a Estados Unidos, de América Latina a vacunarse. Ahora, doctor Sandoval, su experiencia con los hispanos aquí en el área de Washington, ¿está la comunidad vacunada en su mayoría o aún hay un porcentaje que guarda dudas sobre la efectividad de la vacuna? Pues mira, nosotros trabajamos muy cercano con el Consulado de México, Guatemala y Salvador para educar a la comunidad, y cuando vienen a la clínica les pregunto por qué no se han vacunado y la respuesta es lo mismo: me da miedo, no sé los efectos, y les explicamos los efectos, así que tenemos que seguir esa campaña de educación para que no tengan miedo y aprendan los efectos secundarios. Ahora, doctor Correa, la donación de sangre en época de pandemia, un tema muy importante, por cierto, que muy pocas veces se ha hablado. ¿Qué recomienda la comunidad médica? ¿Hay peligro de contagio? La donación de sangre en esta época es totalmente segura. O sea, el proceso que se utiliza, para cuando se dona sangre se chequea primero que todos estos anticuerpos, todos estos antígenos si hay, y si la sangre tiene alguna contaminación no pasa. Entonces es totalmente segura. Aunque la persona haya sufrido de COVID. Aunque a la persona haya sufrido de COVID. Muy bien, gracias al doctor Fabián Sandoval y al doctor Ricardo Correa. Muy amables, llegamos al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.